Hola, y en este video te mostramos paso a paso cómo hacer un presupuesto en Excel o Budget para manejar tus gastos y usando atajos en el camino. Abrimos Excel y creamos una hoja nueva con el atajo Control N. Arriba nos dice Book 1 o hoja 1, pero lo vamos a guardar como Budget usando el atajo de Control S. Vamos a guardar este archivo en Excel con el nombre de Budget. Voy a dejar un espacio para el título y en la celda A5 ponemos Income o ingresos. Bajamos con Enter para poner el Gross Salary. Extra Income en la celda A7 y escribimos en la celda B6 justo al lado del Gross Salary los 4.500 al mes de salario que pusimos en este ejemplo. Terminamos con los ingresos por ahora, escribiendo Extra Income en la celda A7, o sea, ingresos extras si los quieres agregar también. Dejamos unos espacios extras por si hay más ingresos y ahora ponemos en la celda A13 los gastos o expenses. Presionas Enter y seguimos con Rent Mortgage en la A14, agregamos Electricity en la fila siguiente y así sucesivamente con Phone o teléfono, Food o comida, entretenimiento que es Entertainment, restaurantes y Groceries que son los viajes al supermercado. En la columna B14, al lado de la renta, ponemos 1.300. Ponemos también 150 de luz, 70 en teléfono y también 180 en comida al mes. Ok, entretenimiento, restaurantes y supermercados varían de mes a mes. Vamos a ver cifras diferentes en cada una de ellas, en cada mes, y hablaremos de averajes más adelante. Ahora nos falta agregar gastos de gasolina, de viaje o travel, el SunPass y otros. Ustedes pueden quitar o cambiar gastos como quieran. Este budget o presupuesto es para ustedes, para uso personal o negocio. Escribimos Total Expenses o gastos totales en la celda A25. Ya tenemos la lista de ingresos en Income y gastos en Expenses. Y vamos a poner los meses, empezando por la celda B5. Escribimos January o enero y usaremos el auto relleno. El auto relleno, pon el mouse en la esquina inferior derecha de esta celda y cuando veas el cursor abajo lo deslizas sobre la fila hasta llegar a diciembre. Sueltas el mouse para ver los meses. Agregamos una columna de total y otra de averajes ya casi al final. Ponemos bordes en el Income, seleccionando las celdas con el botón izquierdo. Y luego, en el Home tab, vamos al grupo de Fonts y seleccionamos All Borders o todos los bordes. Repetimos los pasos con los gastos o expenses. Seleccionamos All Borders, que ya lo tenemos aquí. No hay que seleccionarlo en la lista ya que guarda la historia de lo último que usamos. Ahora vamos a autorrellenar las cantidades que son fijas todos los meses, como el ingreso, y en los gastos sabemos que la renta, electricidad, el teléfono y la comida son fijos en este ejemplo. Para sacar los gastos variables, se suman los gastos por categorías en tu cuenta de banco. Vas una por una, mes por mes, y antes del video ya sacamos estos números y los sumamos. En este video copiamos y empastamos estos valores, pero en la vida real los ponemos a mano, uno por uno en Excel. No te olvides de suscribirte y compartir este video y dale un like para más contenido. Gracias.
Ya nos queda sumar y restar, que lo hacemos escogiendo las celdas de abajo por donde van los totales. Vamos al Home tab y hacia la derecha buscamos la autosuma. Le agregamos los colores a las celdas para que se vea más llamativo, escogiéndolas como vemos aquí. Y en el Home tab buscamos el balde que está en el mismo grupo de los fonts. Escogemos el color que nos guste y OK. Si nos gusta ese mismo color, lo seleccionamos en una de las celdas y buscamos la brochita en la parte superior izquierda, que es el pintor de formatos o Format Painter. Lo apretamos 2 veces para colorear todas las celdas que necesitemos. Vamos a arreglar las celdas ajustando el ancho automáticamente, haciendo doble clic en el borde de arriba. Eliminamos las filas extras haciendo clic derecho o el atajo de control menos y sumamos los gastos abajo y ajustamos todo un poco para que se vea más uniforme. Vamos a sumar los totales de todas las filas horizontalmente, seleccionándolas primero. Presionamos el Alt Equal o la autosuma y eliminamos los ceros. Agregamos el símbolo de dólar sin decimales a las cantidades en el Home tab, en el grupo de Number o números, y ponemos Currency y eliminamos los decimales en esta parte. Para los averajes ponemos igual averaje, abrimos paréntesis y seleccionamos los meses. No incluimos el total de la fila. Repetimos estos pasos con los gastos. Escribimos Profit en la celda A25, que es la diferencia entre los ingresos y gastos. Ponemos bordes en esta área como hicimos anteriormente, pero esta vez usamos Thick Outside Borders y vamos preparando la parte final, que es de restar los ingresos menos los gastos. Por ejemplo, en enero el ingreso fue de 4.500 y los gastos fueron de 2.259. Vamos a restar esto mes por mes. Ven aquí, el profit o ganancia neta de todos los meses fueron $54.000 menos 26.692 igual a 27.038. No necesitamos el averaje en este caso, ya que solo necesitamos esto para los ingresos y los gastos individuales. Agregamos un título a la hoja de Budget 2024. Lo coloreamos y cambiamos el font size o la letra, el tamaño de la letra, y usamos Merge and Center, en este caso que es unir y centrar, para centrarlo. Ya tenemos el presupuesto finalizado y cada vez que pongamos ingresos y gastos se actualizará automáticamente. Puedes usar la hoja de práctica que es parte de este curso. El enlace está en los comentarios y gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.